Hace mucho tiempo, en los albores de la humanidad, vivían los primeros hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Desde su infancia, cada uno mostraba un carácter distinto. Abel, el pastor, cuidaba con dedicación a sus rebaños, mientras que Caín, el agricultor, trabajaba la tierra con esfuerzo y constancia. Ambos buscaban honrar a Dios con lo que tenían. Ofreciendo sacrificios según su oficio, Abel presentaba lo mejor de sus ovejas y Caín ofrecía los frutos de su cosecha. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no se agradó de la de Caín. Este rechazo no fue una condena inmediata, sino un llamado a la reflexión. Sin embargo, el corazón de Caín se llenó de celos. Su espíritu se turba y la sombra de la envidia comenzó a crecer en su interior. La comparación con su hermano, la admiración que todos mostraban por Abel y la sensación de inferioridad se entrelazaron hasta que la ira y el resentimiento nublaron su razón. Dios, observando el conflicto que germinaba en el corazón de Caín, le habló con amor y advertencia. ¿Por qué estás enojado? Si hicieras lo correcto, ¿no serías aceptado? Pero si no lo haces, el pecado está acechando a la puerta y tú debes dominarlo. Palabras llenas de misericordia y guía que mostraban que, incluso ante la envidia y la tentación, siempre había una oportunidad para elegir el bien. Pero Caín, consumido por su ira y ciego por el rencor, no escuchó. La semilla del pecado germinó y tomó forma de un acto irreversible. Llevó a Abel al campo en un momento aparentemente casual, pero con un corazón cargado de odio. Allí, en un instante de violencia, Caín cometió el primer asesinato de la historia humana. La sangre de Abel clamó desde la tierra hacia Dios, y un grito de justicia y dolor se elevó al cielo, señalando la gravedad del pecado que había ocurrido. La tragedia del primer fratricidio no solo marcó a Caín, sino que también reveló la profundidad de la misericordia divina. Dios confrontó a Caín no solo con castigo, sino con una pregunta que buscaba su arrepentimiento. ¿Dónde está tu hermano Abel? Caín respondió con orgullo y desdén: no sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? La evasión de Caín mostraba su desconexión moral y su rechazo a asumir la responsabilidad de sus actos. Dios, con su justicia y misericordia, no permitió que la culpa quedara sin consecuencia. Caín recibiría un castigo, pero también una protección divina. El Señor dijo: por tu acción, maldito serás de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. Serás errante y fugitivo en la tierra. La gravedad de sus actos lo condenaba a una vida marcada por la soledad y el remordimiento. Pero Dios, en su infinita misericordia, añadió una protección: cualquiera que te mate, sufrirá un castigo 7 veces mayor. Así, incluso en la caída y el pecado, la mano de Dios velaba por la vida de Caín, mostrando que el amor divino trasciende incluso la oscuridad de nuestros errores. Caín salió de la presencia del Señor, con su corazón pesado y la conciencia cargada. Caminaba por la tierra, un hombre transformado, marcado por el pecado y por la misericordia. Llevaba en su frente la señal que Dios le había dado, recordatorio eterno de su crimen y de la oportunidad que aún tenía para arrepentirse y vivir bajo la guía divina. La tierra, antes un lugar de labor y sustento, se volvió testigo de su castigo y de su exilio. Cada paso de Caín recordaba que el pecado deja huellas imborrables, pero también que la misericordia ofrece siempre una ruta hacia la redención. A lo largo de los años, Caín formó familia, construyó ciudades y legó su historia a futuras generaciones. Sus descendientes continuaron la humanidad, aprendiendo tanto de sus errores como de las advertencias divinas. Sin embargo, la tragedia de Caín y Abel trascendió el tiempo. La historia del primer fratricidio se convirtió en un relato eterno sobre la envidia, la tentación, el pecado, sobre todo, la misericordia de Dios. El relato nos enseña que el corazón humano es frágil y susceptible al rencor, pero también que siempre existe un camino hacia la corrección y el aprendizaje. La elección entre la ira y la reflexión, entre la destrucción y la obediencia, define el destino de cada ser. Abel, aunque víctima de la violencia, permanece en la memoria como símbolo de obediencia, sacrificio y devoción a Dios. Caín, por otro lado, encarna la lucha interna entre el bien y el mal, recordándonos que incluso los errores más grandes pueden ser redimidos si hay arrepentimiento y aprendizaje. La historia de Caín y Abel no es solo un relato de tragedia, es un espejo donde se refleja la humanidad. Cada uno de nosotros enfrenta, a diario, la posibilidad de la envidia y el egoísmo. Pero Dios, como en aquel tiempo, nos llama con paciencia y misericordia, invitándonos a dominar nuestros instintos, a elegir el camino correcto y a aprender de las decisiones que moldean nuestro destino. Con el paso del tiempo, la historia de Caín y Abel se convirtió en un relato que trascendía generaciones, una advertencia para la humanidad sobre los peligros de la envidia y la falta de autocontrol. Cada acto, cada decisión de Caín resonaba como eco de un corazón que se había apartado del camino de Dios. Sin embargo, la lección más profunda no estaba solo en el castigo, sino en la posibilidad de redención que siempre ofrecía el Creador. Dios mostró que, aunque el hombre puede caer en la oscuridad de su propia voluntad, nunca queda completamente abandonado y que siempre existe la oportunidad de corregir el rumbo. La envidia que llevó a Caín a cometer su primer crimen fue un recordatorio del peligro que acecha cuando el ser humano compara su vida con la de otros.
La historia nos enseña que el resentimiento, si no se controla, puede crecer hasta transformarse en un acto destructivo. Abel, con su devoción y fidelidad, representa la luz de la obediencia y la pureza de corazón, mientras que Caín, con su error, refleja la necesidad de vigilancia sobre nuestros pensamientos y emociones. La narrativa bíblica muestra cómo cada elección tiene consecuencias y cómo el amor y la justicia divinos están siempre presentes, incluso en medio del conflicto más oscuro. Dios no solo castigó, sino que también instruyó. La pregunta ¿dónde está tu hermano? No fue solo una demanda de justicia, sino una enseñanza que invita a la reflexión sobre la responsabilidad hacia los demás. Cada ser humano es guardián de su prójimo en un sentido moral y espiritual. El rechazo de Caín a asumir su responsabilidad refleja la tendencia humana a evadir las consecuencias, pero también subraya la importancia de la introspección y la conciencia de los actos propios. El legado de Abel y Caín perdura como una historia de contrastes, obediencia y desobediencia, amor y envidia, justicia y misericordia. La narrativa nos recuerda que el pecado puede surgir incluso en los momentos más cotidianos, pero que la guía de Dios siempre está disponible para redirigir el rumbo del hombre. La misericordia divina es un hilo que atraviesa toda la historia, mostrando que, aunque la humanidad cometa errores, la compasión y el perdón son siempre posibles. Así, la historia de Caín y Abel sigue viva, enseñándonos a cuidar nuestro corazón, a ser conscientes de nuestras emociones y a cultivar la bondad, la justicia y la misericordia en nuestras vidas diarias. Es un recordatorio eterno de que la elección entre el bien y el mal está en nuestras manos y que, aunque el pecado pueda dejarnos cicatrices, la misericordia de Dios nunca nos abandona. La historia de Caín y Abel también revela algo profundo sobre la condición humana, la lucha interna entre la justicia y la tentación, entre la bondad y la envidia. Cada uno de nosotros enfrenta diariamente pequeñas decisiones que reflejan esa batalla interna. En la vida de Caín, el rechazo de Dios a su ofrenda no fue un castigo arbitrario, sino una invitación a reflexionar sobre sus acciones y sobre su corazón. Sin embargo, al no aceptar esta guía, permitió que la ira y la envidia dominaran su voluntad, llevándolo a cometer un acto irreversible. El asesinato de Abel marca un momento crítico en la historia de la humanidad. Por primera vez, la violencia fraternal se desató, y la sangre de un hombre inocente clamó desde la tierra hacia el cielo. Este acto no solo quebró la relación entre hermanos, sino que también abrió una herida en la historia moral del mundo, la capacidad del ser humano de elegir el mal. La tragedia de Caín y Abel muestra cómo un instante de descuido emocional puede alterar destinos y dejar cicatrices imborrables. A pesar de esto, Dios no abandonó a Caín. Su misericordia se manifestó en la protección que le otorgó, asegurando que no fuera asesinado por otros. La señal que Dios colocó sobre él era un recordatorio constante de su pecado, pero también de que siempre existe un camino hacia la redención. La vida de Caín continuó, marcada por la soledad y la reflexión, pero también por la oportunidad de aprender y de crecer a partir de sus errores. La historia de estos dos hermanos nos enseña sobre la importancia de la autodisciplina y del control sobre nuestros impulsos. La envidia que sintió Caín pudo haberse transformado en aprendizaje, en esfuerzo por mejorar, en un deseo de agradar a Dios a través del bien. Sin embargo, al permitir que la emoción negativa lo dominara, se convirtió en un ejemplo de lo destructivo que puede ser el egoísmo y la falta de responsabilidad moral. Abel permanece como símbolo de pureza, devoción y obediencia, recordándonos que la fidelidad a Dios y a los principios morales trae consigo una vida de integridad, aunque no siempre esté libre de sufrimiento. Caín, en cambio, nos muestra las consecuencias de ceder al pecado, pero también la posibilidad de arrepentimiento y aprendizaje. La historia entera es un reflejo de la eterna dualidad entre el bien y el mal que existe dentro de cada ser humano. Con el paso de los años, la vida de Caín continuó marcada por la sombra de su crimen. Cada acción, cada decisión, llevaba consigo la lección de aquel primer asesinato. La historia de Caín y Abel no solo fue un relato de fratricidio, sino un espejo para la humanidad, un recordatorio de que la envidia, la ira y la falta de control pueden transformar a una persona y dejar cicatrices profundas en la vida propia y en la de los demás. Sin embargo, también es una historia de esperanza, porque incluso ante la caída más grande, la misericordia de Dios permanece. Dios nos muestra que ningún pecado es irreversible si hay arrepentimiento sincero. La señal sobre Caín era un recordatorio constante de su error, pero también de la protección divina. Un símbolo de que, aunque la justicia debe cumplirse, el amor y la misericordia nunca desaparecen. La vida de Caín continuó, con hijos y descendientes, enseñando que, aunque los errores pueden marcar generaciones, también existe la oportunidad de reconstruir y de aprender de las lecciones del pasado. Abel, por su parte, se convirtió en un modelo de fidelidad y obediencia. Su sacrificio, aceptado por Dios, simboliza la recompensa de la pureza de corazón y de la dedicación sincera. La comparación entre ambos hermanos nos enseña que la verdadera medida de la vida no está en la posesión o en la apariencia, sino en la intención y en la integridad del corazón.
La historia es un llamado a la reflexión. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de dominar sus emociones y de actuar con justicia y compasión. El relato también subraya la importancia de la responsabilidad hacia los demás. La pregunta de Dios, ¿dónde está tu hermano?, no es solo retórica, sino una lección que trasciende el tiempo. Cada persona es guardián moral de quienes le rodean. Ignorar esta responsabilidad trae consecuencias, pero reconocerla y actuar con justicia fortalece el carácter y fomenta la armonía entre los seres humanos. Finalmente, la historia de Caín y Abel nos recuerda que la vida está llena de decisiones que determinan nuestro destino. La envidia y el pecado acechan, pero la reflexión, el arrepentimiento y la obediencia a la guía divina pueden redimirnos. Dios nos ofrece misericordia incluso en los momentos más oscuros, enseñándonos que la bondad, la justicia y la compasión siempre tienen un lugar en nuestra vida y que nuestras acciones, buenas o malas, crean el legado que dejamos a las generaciones futuras. La historia de Caín y Abel no termina con la tragedia del primer asesinato. Más bien, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y la forma en que enfrentamos nuestros impulsos y emociones. La envidia de Caín, que lo llevó a cometer un acto irreversible, es un espejo de aquello que puede surgir en cualquier corazón humano si no se ejerce el control y la reflexión. Cada día enfrentamos decisiones similares. Aunque a menor escala, elegir entre el egoísmo o la generosidad, entre la ira y la paciencia, entre la tentación y la obediencia. Dios, en su infinita sabiduría, nos muestra que la misericordia siempre acompaña a la justicia. Caín recibió un castigo severo, pero también protección. Esto refleja un principio fundamental, incluso cuando somos juzgados por nuestras faltas. Siempre existe un camino hacia la corrección y el aprendizaje. La señal que marcaba a Caín era un recordatorio constante de sus errores, pero también un símbolo de esperanza. No hay caída tan profunda que la misericordia de Dios no pueda alcanzar. Abel, por su parte, nos enseña la virtud de la obediencia y la dedicación sincera. Su sacrificio, aceptado por Dios, es un ejemplo de cómo la pureza de corazón y la devoción auténtica son valoradas y recompensadas. La comparación entre ambos hermanos enfatiza la importancia de la intención detrás de cada acción y nos recuerda que la verdadera medida del ser humano no está en la posesión o el reconocimiento, sino en la integridad y la honestidad de su corazón. Este relato también nos habla sobre la responsabilidad moral que tenemos hacia los demás. La famosa pregunta de Dios, ¿dónde está tu hermano?, sigue resonando a lo largo de los siglos, recordándonos que somos guardianes de nuestros semejantes, no solo físicamente, sino también en valores y principios. Ignorar esta responsabilidad puede traer consecuencias dolorosas, mientras que asumirla fortalece la comunidad y fomenta la justicia y la compasión. Finalmente, la historia de Caín y Abel nos deja una lección clara: la humanidad es frágil, pero también capaz de redención. El pecado, la envidia y la violencia pueden marcar nuestro camino, pero la reflexión, el arrepentimiento y la guía divina nos ofrecen siempre la oportunidad de cambiar. Dios nos llama a dominar nuestros impulsos, a elegir el bien y a vivir con conciencia, enseñándonos que la misericordia siempre es posible incluso en los momentos más oscuros. A medida que reflexionamos sobre la historia de Caín y Abel, comprendemos que no es simplemente un relato del pasado, sino una guía eterna para la vida de todos. Nos recuerda que los sentimientos negativos, como la envidia, el rencor y la ira, pueden crecer silenciosamente hasta dominar nuestro juicio y nuestras acciones. Caín permitió que estos sentimientos se apoderaran de él, y su elección trágica nos enseña la importancia de la vigilancia interna y de cultivar un corazón lleno de amor, compasión y respeto hacia los demás. Dios, con su infinita misericordia, no abandonó a Caín incluso después de su pecado. Esta protección divina y la oportunidad de reflexión son un ejemplo de cómo, aunque cometamos errores, siempre existe un camino hacia la redención. La vida de Caín nos enseña que el arrepentimiento y la transformación son posibles, aunque el pasado deje cicatrices. La historia nos invita a aprender de los errores ajenos y propios, a fortalecer nuestra moral y a elegir la justicia y la bondad sobre la envidia y la violencia. Abel, cuyo sacrificio fue aceptado por Dios, simboliza la recompensa de la fidelidad y la pureza de corazón. Su vida nos enseña que la obediencia, el esfuerzo sincero y la dedicación a los valores divinos no pasan desapercibidos. La comparación entre Abel y Caín es un recordatorio de que la integridad y la honestidad son las bases de una vida recta y que nuestras acciones reflejan lo que somos en esencia, más allá de las apariencias o la aprobación de los demás. La pregunta de Dios, ¿dónde está tu hermano?, sigue siendo relevante hoy, recordándonos que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de velar por quienes nos rodean. No es solo un mandato moral, sino un llamado a la empatía, a la justicia y al cuidado mutuo. Ignorar esta responsabilidad puede causar dolor y sufrimiento, mientras que asumirla fortalece la convivencia, fomenta la paz y mantiene viva la ética en la sociedad. Así, la historia de Caín y Abel se convierte en un legado de enseñanza. Nos advierte sobre los peligros de la envidia y el pecado, pero también nos muestra la infinita misericordia de Dios, que protege, guía y ofrece siempre la posibilidad de redención.
La humanidad aprende que, aunque podemos caer en la oscuridad, siempre hay luz disponible para quienes buscan corregir su camino y vivir en armonía con la justicia, la compasión y el amor divino.